Primera parte. La cámara del Consejo flotaba en la oscuridad del espacio como una enorme esfera de cristal. Dentro, representantes de 47 mundos diferentes estaban sentados en sus secciones asignadas. Algunos respiraban oxígeno como los humanos, otros flotaban en tanques de agua. Algunos existían como energía pura, sus formas cambiaban y brillaban con una luz suave. La cámara había sido construida hacía miles de años por una raza que ya no existía, y había sido testigo de innumerables debates, tratados y resoluciones pacíficas. El capitán Jake Morrison estaba sentado en la sección humana con las manos cruzadas sobre el escritorio frente a él. Era un hombre alto, de pelo corto y castaño, y ojos azules que parecían absorber todo lo que le rodeaba. Llevaba el uniforme azul oscuro del Cuerpo Diplomático de la Tierra, aunque su forma de comportarse sugería entrenamiento militar. Junto a él estaba sentada la teniente Amy Sullivan, una joven de penetrantes ojos verdes y cabello rojo recogido en un moño apretado. Estaba revisando datos en una tableta, sus dedos se movían rápidamente por la pantalla. El debate actual giraba en torno a las exportaciones de cereales desde el mundo agrícola a las colonias mineras. Era aburrido, técnico y exactamente el tipo de cosas que constituían la mayoría de los asuntos del Consejo. Morrison escuchó con la mitad de su atención mientras la otra mitad se concentraba en los informes de seguridad que había leído esa mañana. La actividad pirata había ido aumentando en los sectores exteriores, pero el Consejo parecía no preocuparse. No se habían enfrentado a una amenaza real en 50.000 años. La humanidad se había unido al Consejo hacía solo 12 años, después de hacer contacto con una nave de reconocimiento cerca de Marte. La reunión había ido bien y la Tierra había sido recibida en la comunidad galáctica con celebración y ceremonia. Pero Morrison sabía que muchas de las especies más antiguas todavía veían a los humanos como niños. Fueron educados al respecto, pero él podía verlo en sus ojos. Los humanos eran demasiado jóvenes, demasiado agresivos, demasiado impredecibles. Ahora estaba hablando el embajador Vestal, el representante insectoide de Cronar Prime. Su dispositivo traductor convirtió sus mandíbulas chasqueantes en palabras que resonaron por toda la cámara. Estaba discutiendo los procedimientos adecuados para presentar disputas comerciales, y su tono sugería que consideraba que todo el tema estaba por debajo de su nivel. El Cronar había sido parte del Consejo durante más de 40.000 años. Se enorgullecían de su estricta adhesión al protocolo y la tradición. Morrison miró el cronómetro en su muñeca. Faltaban 2 horas para que terminara la sesión. Estaba a punto de volver su atención al discurso de Vestal cuando la tableta de Amy emitió un suave pitido. Ella miró la pantalla y su expresión cambió. Morrison se dio cuenta inmediatamente. «Capitán», susurró, inclinándose. «Los sensores de largo alcance están captando algo. 4 barcos acercándose a gran velocidad. No responden a los saludos». La postura de Morrison cambió ligeramente. Para cualquiera que estuviera mirando, todavía parecía relajado, pero Amy lo conocía lo suficientemente bien como para ver el cambio. Sus ojos se habían enfocado y su respiración se había vuelto más lenta. «¿Identificación?», preguntó en voz baja. «Capitán de los piratas del consorcio Set, se dirigen directamente a la estación». Morrison hizo un gesto para acercarse al comandante Ryan Carter. Carter era el jefe del equipo de seguridad humana. Un hombre enorme, con la cabeza rapada y los brazos cubiertos de viejas cicatrices. Había sido soldado toda su vida adulta, y se tomó muy en serio su trabajo de proteger a la delegación humana. «Ryan, tenemos hostilidades entrantes. Piratas C, 4 barcos. ¿Cuál es tu estado?». La voz de Carter regresó instantáneamente. «Copiado, capitán. Mi equipo está en la oficina de seguridad. Estamos armados y listos. ¿Cuáles son sus pedidos?». «Apoyar. Supervisar la respuesta de seguridad del Consejo. Si las cosas van mal, quiero opciones». «Entendido, señor». En el centro de la cámara,
La figura brillante de la alta consejera Trea se iluminó cuando recibió la misma alerta. Ella era un ser de energía, miembro del colectivo Éter, y había liderado el consejo durante más de 800 años. Su voz llenó la cámara sin necesidad de altavoces ni traductores. Estimados delegados, hemos recibido noticias de que se aproximan barcos. No se han identificado. Estamos activando protocolos defensivos estándar. Por favor, mantenga la calma. Probablemente se trate de un malentendido. Morrison observó cómo los sistemas de defensa del Consejo se activaban. Los escudos se activaron alrededor de la estación, creando una barrera brillante en el espacio. Las balizas de advertencia comenzaron a transmitir en varios idiomas, informando a las naves que se aproximaban que estaban entrando en un espacio restringido. Todo estuvo muy organizado y apropiado. También fue completamente inadecuado. Amy, abre las transmisiones de seguridad, dijo Morrison. Trabajó rápidamente y pronto apareció una pantalla holográfica frente a ellos, visible solo para su sección. Las 4 naves ZET eran cosas enormes y feas con armas sobresaliendo de sus cascos. No estaban disminuyendo la velocidad. De hecho, estaban acelerando. No están aquí para hablar, dijo Amy. No, no lo son, asintió Morrison. A su alrededor, otros delegados empezaban a percatarse de la situación. Se iniciaron conversaciones preocupantes en docenas de idiomas. Algunas especies nunca habían visto antes un buque militar. No entendían lo que estaban viendo. Pero Morrison lo entendió perfectamente. Había pasado 20 años en la Armada de la Tierra antes de convertirse en diplomático. Sabía cómo era una formación de ataque. La nave líder Set llegó al perímetro defensivo exterior sin previo aviso. Se disparó. Una lanza brillante de energía de plasma golpeó el sistema de comunicación del Consejo, y toda la estructura explotó en una lluvia de chispas y metal fundido. Las pantallas de las cámaras parpadearon y se apagaron. Se encendieron las luces de emergencia, bañando todo de rojo. La sala del Consejo estalló en caos. Los delegados comenzaron a gritar y sus dispositivos de traducción crearon un muro de ruido. Algunas especies huían hacia las salidas. Otros se quedaron paralizados, incapaces de procesar lo que estaba sucediendo. La figura de la gran consejera Trea parpadeaba salvajemente mientras intentaba restablecer el orden. Morrison se levantó con calma. Amy, necesito una exhibición táctica completa. Posición del barco, disposición de la estación, fuerzas de seguridad, todo lo que contiene. Volvió a tocar su credencial de comunicación. Ryan, acaban de eliminar nuestras comunicaciones. Esto es una redada. Prepara a tu equipo para la acción de abordaje. Ya en movimiento, capitán. Nos dirigimos a la estación de Armería 3. Si entran, estaremos en posición. Morrison miró la exhibición táctica que Amy había presentado. Las naves ZTH ahora estaban lanzando. Naves más pequeñas. Cápsulas de embarque, docenas de ellas. Su objetivo era tener varios puntos de entrada a lo largo de la estación. Este no fue un ataque aleatorio. Esto fue planeado, coordinado y profesional. Capitán, dijo Amy con voz tensa. La seguridad del Consejo está respondiendo, pero están usando armas no letales, porras eléctricas y campos de contención, dijo Morrison con fuerza. El Consejo no había librado una guerra en 50.000 años. Sus fuerzas de seguridad estaban entrenadas para manejar incidentes diplomáticos, no invasiones armadas. Estaban a punto de enfrentarse a piratas que no tenían ningún interés en ser aturdidos ni retenidos. La primera cápsula de abordaje impactó la estación con un impacto masivo que sacudió toda la estructura. Las alarmas comenzaron a sonar. Le siguieron más cápsulas, impactando contra el casco como meteoros. Morrison podía oír el sonido de herramientas de corte a través de las paredes. Los asaltantes se acercaban rápidamente. El embajador Vestal apareció junto a Morrison, con sus ojos compuestos abiertos de par en par por el miedo. Capitán Morrison,
¿Qué está pasando? ¿Quiénes son estos seres? ¿Por qué atacarían al consejo? Son piratas, embajador. Están aquí para robar todo lo que puedan y matar a cualquiera que se interponga en su camino. Eso es lo que hacen los piratas. Pero este es el consejo. Somos neutrales. Somos sagrados. Morrison miró al embajador insectoide. Y por un momento, sintió algo parecido a la lástima. Embajador, no creo que les importe. Los canales de comunicación estallaron con gritando. El primer equipo de seguridad del consejo había contactado con los asaltantes. Duró menos de 30 segundos. Morrison oyó disparos, el fuerte golpe de cuerpos al caer al suelo, el terrible silencio que siguió. Las manos de Amy temblaban mientras actualizaba la pantalla táctica. Marcadores rojos aparecieron por toda la estación, mostrando dónde habían entrado los asaltantes. Marcadores azules mostraban a las fuerzas de seguridad del consejo moviéndose para interceptarlos. Mientras Morrison observaba, los marcadores azules comenzaron a desaparecer. El alto consejero Tra transmitía un mensaje a los asaltantes, pidiendo diálogo, ofreciéndose a discutir sus quejas. Los asaltantes no respondieron. Simplemente siguieron llegando. Morrison tomó una decisión. Se giró hacia Amy. Regresen a nuestras habitaciones. Aseguren a toda nuestra gente. Que nadie se vaya hasta que yo dé la orden. ¿A dónde van? A hablar con el alto consejero. Tenemos que actuar ahora o mucha gente morirá. Caminó hacia el centro de la cámara donde Tra aún intentaba mantener el orden. A su alrededor, el cuerpo diplomático más poderoso de la galaxia se desmoronaba. Y en algún lugar de los pasillos de abajo, los humanos se preparaban para hacer lo que siempre habían hecho mejor, luchar. En la segunda parte, Morrison se abrió paso entre la multitud de delegados en pánico hasta llegar a la alta consejera Tra. Su figura brillante era más tenue de lo habitual, parpadeando como una vela al viento. Intentaba transmitir mensajes tranquilizadores a la estación mientras intentaba contactar con los asaltantes. No funcionaba. Consejera, dijo Morrison, con la voz penetrando el ruido. Necesito hablar con usted. La figura de Tra se giró hacia él. Capitán Morrison, esta es una situación terrible. Debemos encontrar una solución pacífica. La violencia no resuelve nada. Consejero, con todo respeto, los asaltantes han matado a 18 de sus agentes de seguridad en los últimos 5 minutos. No les interesa la paz. Están aquí para tomar lo que quieren y matar a cualquiera que se interponga en su camino. Entonces debemos apelar a su razón. Se puede razonar con todos los seres. Morrison sintió que la frustración crecía en su pecho, pero mantuvo la voz tranquila. Consejero, solicito permiso para enfrentar a las fuerzas hostiles con mi equipo de seguridad. Estamos entrenados para esto. Podemos detenerlos. El embajador Vestal apareció junto a ellos, sus mandíbulas chasqueando rápidamente. Por supuesto que no, Capitán Morrison. Vuestra especie forma parte de este consejo desde hace apenas una década. Querríamos que recurriéramos a la violencia. Esta es exactamente la razón por la que muchos de nosotros nos opusimos a la membresía de la humanidad. Eres demasiado rápido para luchar y estás demasiado ansioso por derramar sangre. Estoy ansioso por salvar vidas, respondió el embajador Morrison. En este momento, la gente está muriendo porque estamos debatiendo en lugar de actuar. La forma de Tra palpitaba con incertidumbre. Los protocolos son claros. La acción militar requiere el voto del Pleno del Consejo. Debemos reunirnos y discutir la respuesta apropiada. Debemos seguir el procedimiento adecuado. ¿Cuánto tiempo llevará? Al menos 6 horas. Debemos dar tiempo a todos los delegados para que consulten con sus gobiernos de origen y preparen sus posiciones. Morrison miró la pantalla táctica que Amy había dejado funcionando en su pantalla personal. Más marcadores azules estaban desapareciendo. Más agentes de seguridad del Consejo estaban muriendo. En 6 horas, los asaltantes tendrían el control de toda la estación. Entendido,
Consejero, dijo en voz baja. Luego se dio la vuelta y se alejó. Amy lo estaba esperando en la salida. ¿Qué dijo ella? Ella dijo, tenemos que esperar 6 horas para votar. 6 horas, capitán. En 6 horas, todos en esta estación podrían estar muertos. Lo sé. Caminaron rápidamente por los pasillos hacia los aposentos humanos. A su alrededor, otros delegados corrían confundidos. Algunos intentaban encerrarse en sus habitaciones. Otros se reunían en grupos como si la unión fuera la seguridad. Ninguno de ellos sabía qué hacer. Habían vivido toda su vida sin violencia. Morrison tocó su insignia de comunicaciones. Ryan, informe de situación. Capitán, estamos en la armería. Los 20 miembros del equipo de seguridad están armados y listos. Tenemos rifles de asalto, chalecos antibalas, granadas, de todo. Solo di la palabra. ¿Cuál es la situación táctica? No es bueno. Los asaltantes han entrado en 12 lugares. Se mueven rápido, atacando sistemas clave, energía, soporte vital y almacenamiento de datos. Esta es una operación profesional. Calculo que había entre 60 y 80 hostiles en total, todos fuertemente armados. La seguridad del Consejo se está desmoronando. No saben cómo luchar contra un enemigo real. Y si nos involucramos, hubo una pausa. Entonces la voz de Ryan volvió dura y segura. Podemos llevárnoslos, capitán. Mi gente es buena. Muy bueno. Nos hemos entrenado para situaciones como esta. Pero hay que entender que si entramos, entraremos a matar. Aquí no hay término medio. Estos asaltantes no se van a rendir porque se lo pidamos amablemente. Morrison dejó de caminar. Amy se detuvo a su lado. Ahora estaban solos en el pasillo, de pie bajo la iluminación roja de emergencia. Pudo oír sonidos distantes de disparos, gritos y el terrible silencio que siguió. Capitán, dijo Amy en voz baja, si hacemos esto sin autorización, violaremos unos 15 tratados diferentes. La Tierra podría ser expulsada del Consejo. Su carrera se acabará. Podría enfrentar cargos criminales. Lo sé. Pero si no lo hacemos, mucha gente morirá. Yo también lo sé. Morrison cerró los ojos por un momento. Pensó en el juramento que había hecho cuando se unió a la Armada de la Tierra. Proteger a los inocentes. Defender a los débiles. Ponte entre la civilización y el caos. Se había tomado ese juramento en serio entonces, y todavía lo tomaba en serio ahora, incluso si vestía un uniforme diplomático en lugar de equipo de combate. Abrió los ojos y tocó su comando. Ryan, estás autorizado a enfrentar fuerzas hostiles. Reglas de enfrentamiento. Cualquiera que esté armado y amenace a civiles es un objetivo. Proteger la inocencia primero. Asegure el sistema crítico en segundo lugar. Eliminar la amenaza en tercer lugar. ¿Lo entiendes? Está claro como el agua, capitán. Nos vamos a mudar ahora. Ryan. Señor, intente dejar a algunos con vida para interrogarlos, pero no a expensas de la seguridad de su gente. Comprendido. Haremos lo mejor que podamos, pero no hacemos promesas. El canal de comunicación quedó en silencio. Morrison miró a Amy. Llegar al centro de comando. Necesito que te coordines con el equipo de Ryan. Bríndeles actualizaciones tácticas en tiempo real. Utilice todos los sensores a los que tengamos acceso. ¿Qué pasa contigo? Regreso a la sala del consejo. Cuando esto termine, Trea y los demás tendrán preguntas. Necesito estar allí para responderles. Amy asintió y corrió hacia el centro de comando. Morrison se quedó solo en el pasillo por un momento, recomponiéndose. Luego comenzó a caminar de regreso hacia la sala del consejo. Mientras caminaba, podía oír los sonidos de la batalla cambiando. Los gritos ahora eran menores. El fuego de las armas era diferente, más agudo, más controlado. El equipo de Ryan fue interesante. Cuando llegó a la sala del consejo,
encontró a la mayoría de los delegados agrupados en pequeños grupos. Algunos estaban rezando a sus diversos dioses. Otros simplemente permanecieron sentados en un silencio atónito. La gran consejera ya todavía estaba en el centro de la cámara, todavía transmitiendo sus llamados a la paz. Morrison caminó hacia la sección humana y activó la pantalla holográfica. Planteó la visión táctica que Amy le estaba transmitiendo desde el centro de comando. El marcador rojo mostró las posiciones de los asaltantes. Los marcadores verdes mostraban el equipo de Ryan. Los pocos marcadores azules que quedaron indicaban las fuerzas de seguridad del Consejo. Observó cómo los marcadores verdes se movían a través de la estación con propósito y precisión. No tenían prisa. Avanzaban metódicamente, revisando los rincones y asegurando sus flancos. Cada movimiento fue deliberado y profesional. Así operaban los soldados entrenados. El primer enfrentamiento ocurrió en la cubierta 7. 8 marcadores verdes convergieron en 12 marcadores rojos. Hubo una breve ráfaga de actividad y luego 8 de los marcadores rojos desaparecieron. Los 4 restantes se dispersaron intentando reagruparse. Los marcadores verdes perseguidos se dividieron en 2 equipos y los eliminaron en cuestión de segundos. No bajó ningún marcador verde. No hubo víctimas humanas. El embajador Vestal se acercó a la estación Morrison. «Capitán, ¿qué son esos marcadores? ¿Lo que está sucediendo? Mi equipo de seguridad está enfrentando a los asaltantes». «Embajador, ¿usted qué?» «Capitán Morrison, el Consejo no ha autorizado ninguna acción militar. Esto es una violación de nuestros protocolos más sagrados». «Sí, lo es», dijo Morrison con calma, sin apartar la mirada de la pantalla. Más delegados comenzaron a reunirse para observar la exhibición. Vieron los marcadores verdes moviéndose a través de la estación como una ola. Allá donde iban, los marcadores rojos desaparecían. Fue eficiente, clínico, brutal. En la cubierta 6, el equipo de Ryan se encontró con un grupo más grande de asaltantes que habían tomado rehenes. Morrison observó cómo los marcadores verdes se detenían, se reagrupaban y luego se dividían en varios equipos. Se movieron a través del sistema de ventilación de la estación, atacando a los asaltantes desde arriba y desde atrás. Se oyeron granadas aturdidoras y luego disparos de armas. 16 segundos después, los rehenes estaban libres y todos los asaltantes estaban muertos. La sala del Consejo ahora estaba completamente en silencio. Todos los delegados estaban observando la exhibición. Estaban viendo algo que la mayoría de ellos nunca había presenciado antes. Estaban viendo a los humanos pelear. La consejera principal Trea flotó hasta la estación de Morrison. Su voz era tranquila, casi perdida. «Capitán Morrison, ¿qué está haciendo su gente?» Morrison la miró y, por primera vez, vio miedo real en la forma de un ser de energía. «Están salvando a tu consejero de estación», dijo. «Están haciendo lo que había que hacer». En la pantalla desaparecieron más marcadores rojos. Los marcadores verdes siguieron avanzando. La batalla se estaba convirtiendo en una masacre, pero no del tipo que nadie esperaba. Fueron los asaltantes los que fueron destruidos metódicamente y sin piedad. La galaxia estaba observando, y comenzaba a comprender lo que significaba que los humanos fueran a la guerra. Parte 3. El comandante Ryan Carter se movía por los pasillos de la estación como una sombra. Detrás de él, su equipo de 20 soldados humanos avanzaba en perfecta formación. Habían entrenado juntos durante años, y cada uno sabía exactamente lo que harían los demás sin necesidad de hablar. Sus enlaces neuronales compartían datos tácticos en tiempo real, creando una coordinación que parecía casi sobrenatural para cualquiera que los observara. Ryan levantó el puño cerrado. Todo el equipo se detuvo instantáneamente. Señaló con 2 dedos hacia sus ojos y luego hacia adelante. 2 soldados avanzaron con las armas en alto, comprobando la siguiente intersección. Se movieron en silencio, sus botas no hacían ningún ruido sobre el suelo de metal. Después de un momento,
Uno de ellos respondió con una señal. Claro. El equipo avanzó. Llegaron a un cruce donde se encontraban 3 corredores. En el suelo había 4 cadáveres. Oficiales de seguridad del Consejo. Los habían matado con rapidez y eficacia. Ryan se arrodilló junto a uno de ellos, buscando señales de vida. Nada. Se puso de pie e hizo un gesto para que su equipo siguiera avanzando. Ahora estaban cazando. Los asaltantes cometieron un error al atacar la estación del Consejo. Esperaban encontrar objetivos fáciles, civiles asustados y sistemas de seguridad obsoletos. No esperaban humanos. El auricular de Ryan crepitó. Era Amy Sullivan del centro de comando. Comandante, tengo 8 hostiles en la cubierta 7, sección C. Están cortando un mamparo, probablemente tratando de llegar a las bóvedas de datos. Distancia desde nuestra posición, 200 metros. Puedes llegar hasta ellos desde el corredor norte o utilizar el eje de mantenimiento que está encima de ellos. Usaremos pines de equipo divididos o movimiento. 3 minutos. Ryan hizo señales rápidas con las manos. El equipo se dividió suavemente en 2 grupos de 10. Un grupo siguió a Ryan a través del corredor norte. El otro grupo, liderado por el sargento Linda Cruz, se dirigió al punto de acceso de mantenimiento. Se movieron rápidamente pero con cuidado, con las armas listas y los ojos escaneando cada rincón. Cuando llegaron a sus posiciones, Ryan esperó. Podía oír a los asaltantes trabajando en el mamparo, sus cortadores de plasma produciendo un zumbido áspero. Hablaban entre ellos en su propio idioma, seguros y relajados. Creían que estaban a salvo. Ryan revisó su rifle una vez más. Luego envió la señal. 3 pulsos rápidos a través del enlace neuronal. Ejecutar. El equipo de Linda fue el primero en caer del techo. Los asaltantes levantaron la vista sorprendidos, pero para entonces ya era demasiado tarde. El equipo de Ryan llegó al mismo tiempo por el pasillo. 20 rifles, 8 objetivos, ángulos de disparo perfectos, sin superposición, sin disparos desperdiciados. El enfrentamiento duró exactamente 1,3 segundos. Cada asaltante cayó con múltiples rondas en puntos vitales. El equipo de Ryan no disparó balas a diestro y siniestro. Cada disparo fue realizado con precisión quirúrgica. Disparo a la cabeza cuando sea posible, con masa central como respaldo. Esto no era una pelea. Esto fue una ejecución. El equipo avanzó inmediatamente, asegurando el área. 2 soldados revisaron los cuerpos para confirmar que estaban muertos. Otros tomaron posiciones defensivas, cubriendo los pasillos en caso de que aparecieran más asaltantes. Ryan llamó. Comando. 8 hostiles eliminados. No hubo bajas amistosas. Pasando al siguiente objetivo. Copiado. Comandante. Buen trabajo. Estoy mostrando otro grupo en la cubierta 3. 12 hostiles y tienen civiles con ellos. Situación de rehenes. Ryan sintió que su mandíbula se apretaba. Las situaciones de rehenes siempre eran complicadas. ¿Qué especie? 6 civiles. 2 Cronar, 3 Pelmora, 1 Éter. Los asaltantes los tienen tras barricadas. Los tiros limpios serán difíciles. Comprendido. Estamos en camino. El equipo avanzó rápidamente por la estación. A medida que avanzaban, se encontraron con más cadáveres. Agentes de seguridad del Consejo que intentaron detener a los asaltantes con armas paralizantes y buenas intenciones. No había sido suficiente. Ryan sintió que la ira crecía en su pecho, pero la reprimió. ¿La ira te hizo descuidado? En ese momento, necesitaba ser frío y preciso. Llegaron a la cubierta 3 y tomaron posiciones fuera del corredor donde se encontraban retenidos los rehenes. Ryan activó la cámara de su casco y envió un pequeño dron hacia adelante. El dron era diminuto, apenas más grande que un insecto, y volaba silenciosamente por el aire. La señal regresó a la pantalla de su casco.
Los asaltantes habían establecido una posición defensiva con muebles volcados y contenedores de carga. Los 6 rehenes estaban acurrucados en el centro, aterrorizados. Los asaltantes los usaban como escudos, manteniendo sus armas apuntando hacia la entrada del corredor. Fue una posición inteligente. Cualquiera que entrara por esa puerta sería abatido inmediatamente. Ryan estudió la pantalla cuidadosamente. Luego llamó al capitán Morrison. «Capitán, tenemos un problema. Los rehenes están siendo utilizados como escudos. No puedo hacer un disparo limpio sin arriesgarme a provocar víctimas civiles». La voz de Morrison volvió tranquila y pensativa. «¿De qué especie son los rehenes, comandante?» 2 Cronar, 3 Pelmora, 1 éter. Hubo una breve pausa. Entonces Morrison habló de nuevo. «Verifique sus tolerancias ambientales. ¿Qué temperaturas pueden soportar?» Ryan entendió inmediatamente. Abrió los datos en la pantalla de su casco. Todos ellos pueden soportar temperaturas cercanas al punto de congelación. Los Z-Riders son de un mundo desértico. Necesitan calor. Ahí está tu solución. Bajar la temperatura. Hazlos lentos. Entonces muévete. ¿Entendido, señor? Ryan se volvió hacia su equipo. Linda, encuentra los controles ambientales para esta sección. Quiero que la temperatura baje lo más posible. Todos los demás, visores térmicos activados. Vamos a entrar en frío. A Linda solo le tomó 2 minutos acceder al sistema ambiental. La estación fue diseñada para albergar docenas de especies diferentes, lo que implicaba un control climático preciso. Ella pasó por alto los protocolos de seguridad y programó la temperatura para que bajara rápidamente. Dentro del pasillo, comenzó a formarse escarcha en las paredes. La temperatura bajó drásticamente. Los rehenes lo sintieron inmediatamente y se acurrucaron unos contra otros para calentarse, pero se sentían incómodos, pero no corrían peligro. Sin embargo, los Z-Riders comenzaron a tener problemas. Sus movimientos se volvieron lentos. Su respiración salía en bocanadas invisibles. Llevaban una armadura diseñada para climas cálidos, y ahora esa armadura se estaba convirtiendo en una jaula congelada. Ryan contó mentalmente desde 30. Cuando llegó a 0, dio la señal. Su equipo fue el primero en irrumpir en el corredor con granadas aturdidoras. La luz brillante y el sonido desorientaron a los asaltantes que ya estaban luchando. Luego entraron los humanos. Sus visores térmicos mostraban claramente cada objetivo a través del aire frío. 4 asaltantes murieron en los primeros 3 segundos. El resto intentó contraatacar, pero sus dedos congelados apenas podían apretar el gatillo. Los humanos se movían entre ellos como fantasmas, disparando con perfecta precisión. Ninguna bala alcanzó a un rehén. En menos de 10 segundos, los 12 asaltantes estaban muertos. Ryan ordenó que se restableciera la temperatura inmediatamente. Su equipo comenzó a revisar a los rehenes para ver si tenían lesiones. Los civiles rescatados temblaban, pero era de miedo y de frío, no de heridas. Linda les trajo mantas térmicas y les habló en un tono tranquilo y tranquilizador. Uno de los Cronar miró a Ryan con sus ojos compuestos. Su dispositivo traductor habló con voz temblorosa. «Nos salvaste. Gracias. Gracias». Ryan asintió una vez. «Ahora estás a salvo. Quédate aquí. Próximamente llegarán equipos médicos». Luego se volvió hacia sus soldados. «Todos los equipos informan su estado». Los informes llegaron rápidamente. El equipo 2 había despejado la cubierta 5. El equipo 3 había asegurado los sistemas de energía. El equipo 4 había eliminado a un escuadrón de asaltantes que intentaba llegar a las cámaras del consejo. Allá donde iban los humanos, los asaltantes caían. La voz de Amy llegó a través del canal de comando. «Comandante, la estación está casi segura. La mayoría de los asaltantes han caído, pero estoy detectando algo en los sensores de largo alcance. El buque de mando ZET está encendiendo sus motores. Creo que se están preparando para correr».
Ryan sintió una fría satisfacción. Los asaltantes habían llegado aquí esperando una presa fácil. Pero en lugar de eso encontraron depredadores. Déjalos correr. El capitán Morrison decidirá qué hacer. Con el barco de mando. Nuestro trabajo es asegurar esta estación. Sigan adelante, gente. Quiero que todos los asaltantes sean encontrados y neutralizados. La caza continuó. Los soldados humanos se movían metódicamente por la estación, despejando cubierta tras cubierta. No estaban enojados. No estaban entusiasmados. Simplemente estaban haciendo su trabajo con la misma eficiencia que emplearían en cualquier otra tarea. Eso era lo que los hacía tan peligrosos. Habían convertido la violencia en una ciencia. En la sala del consejo, los delegados vieron todo a través de las pantallas. Vieron a los humanos moverse como cazadores en grupo. Los vieron coordinarse sin hablar. Los vieron usar tácticas y estrategias que no tenían nombre en la mayoría de los idiomas galácticos. Vieron una eficiencia que rayaba en lo mecánico y una precisión que parecía imposible. El embajador Vestal estaba de pie junto a Morrison, sus mandíbulas chasqueando en un patrón que significaba miedo y asombro mezclados. Capitán Morrison, su gente lucha como demonios. ¿Cómo pueden ser tan buenos matando? Morrison no apartó la mirada de la pantalla. Porque teníamos que ser embajadores en la tierra. Todo quería matarnos. Así que aprendimos a matar mejor. Aprendimos a trabajar juntos. Aprendimos a pensar con anticipación. Nos convertimos en los mejores depredadores de nuestro planeta porque la alternativa era la extinción. Y ahora traéis esa violencia aquí. No, señor embajador. Traemos esa habilidad aquí. Hay una diferencia. No peleamos porque lo disfrutamos. Luchamos porque a veces es necesario. Y cuando es necesario, somos muy buenos en ello. En la pantalla, los últimos marcadores rojos desaparecieron. La voz de Ryan sonó tranquila y profesional. Estación segura. Todas las fuerzas hostiles neutralizadas. Comenzando la evaluación y limpieza de víctimas. El comandante Carter fuera. La sala del consejo quedó en silencio. La galaxia acababa de presenciar algo que no había visto en 50.000 años. Había presenciado la guerra y había aprendido que los humanos eran muy buenos en eso. Parte 4. La estación estaba segura, pero Morrison sabía que la lucha no había terminado. A través de la ventana de la cámara del consejo, pudo ver cómo la nave de mando Z comenzaba a moverse. Sus motores brillaban de un azul intenso mientras se preparaba para saltar a un viaje más rápido que la luz. Si esa nave escapara, informaría al consorcio Z vendrían más asaltantes, flotas más grandes, mejor preparadas. Morrison tocó su comando. Amy, estado del barco de mando enemigo. Están cargando su motor de salto, capitán. Se estima que tardarán 3 minutos en poder salir del sistema. ¿Podemos detenerlos? Hubo una pausa. El Valiant está atracado en el puerto 7. Está cargado de combustible y listo, pero las regulaciones del consejo del capitán son claras. No podemos perseguir a un enemigo en retirada sin autorización. Si hacemos esto, estaremos violando aún más leyes de las que ya hemos violado. Morrison miró la nave de mando a través de la ventana gráfica. Pensó en todas las incursiones que el ZTH había llevado a cabo a lo largo de los años. Todas las colonias que habían atacado, toda la gente inocente que habían matado. Si los dejaba ir, lo volverían a hacer. Prepara el Valiant para el lanzamiento. Estoy tomando el mando como algo personal. Capitán, ¿está seguro de esto? No, teniente, pero lo haré de todos modos. Morrison fuera. Se giró para abandonar la sala del consejo. El embajador Bestol se puso delante de él. Capitán Morrison, ¿a dónde va? La crisis ha terminado. Los asaltantes han sido derrotados. Todavía no, señor embajador. Esa nave de mando está a punto de escapar. Si es así, esto volverá a suceder. Entonces, ¿qué harás? Voy a detenerlos.
El alto consejero se materializó junto a ellos. Su forma aún era borrosa y aún parpadeaba. Capitán Morrison, no puede perseguir ese barco. La ley del Consejo prohíbe atacar a un enemigo en retirada. Una vez que se retiran, debemos dejarlos ir. Consejero, con todo respeto, esa ley fue escrita por personas que nunca se han enfrentado a un enemigo real. Los ZTH no se retiran porque hayan visto el error de sus caminos. Están huyendo porque su incursión fracasó, y en el momento en que estén a salvo, comenzarán a planificar el próximo ataque. Puede que eso sea cierto, pero no podemos abandonar nuestros principios simplemente porque sean inconvenientes. Somos una civilización construida sobre la ley y el orden. Morrison sostuvo su mirada brillante. Estoy tratando de proteger esa civilización, consejera. Pero no puedo hacerlo siguiendo reglas que ya no tienen sentido. Ahora, si me disculpan, tengo trabajo que hacer. Pasó junto a ellos y salió de la cámara. Detrás de él, podía escuchar a Vestal y Traa discutiendo qué hacer. No esperó a escuchar su decisión. No había tiempo. Morrison corrió por los pasillos hasta el muelle de atraque. El HSS Valiant era un barco pequeño, una corbeta diseñada para tareas de escolta y patrullaje. Se había construido en la Tierra específicamente para su uso en el espacio del Consejo, y transportaba una tripulación de 12 personas. En ese momento, esas 12 personas estaban realizando comprobaciones previas al vuelo, preparándose para el lanzamiento de emergencia. El piloto del barco era el teniente Danny Price, un joven de California con reflejos rápidos y manos firmes. Miró hacia arriba cuando Morrison entró al puente. Capitán en cubierta. Estamos listos para lanzar su pedido. Hazlo. Sáquenos de la estación y establezca un curso de intercepción para esa nave ZTH. Aceleración máxima. Sí, señor. El Valiant se separó de las abrazaderas de atraque y se alejó de la estación. Sus motores brillaron con una luz blanca brillante y la nave aceleró con fuerza. Morrison sintió la presión empujándolo hacia atrás en su asiento. La mayoría de las naves extraterrestres no podrían acelerar tan rápido. Sus tripulaciones no podían soportar las fuerzas G. Pero los humanos habían evolucionado en un mundo de alta gravedad y habían construido sus naves en consecuencia. La nave de mando Z se estaba alejando de la estación, tratando de alcanzar la distancia mínima segura para un salto. Era una embarcación grande, fácilmente 3 veces el tamaño del Valiant. Tenía una armadura pesada y armas poderosas. En una pelea directa, destruiría fácilmente la corbeta humana. Pero Morrison no estaba planeando una pelea directa. Danny, necesito que nos acerques. Mucho. Usa el patrón evasivo Delta 7. El piloto sonrió. Delta 7. Esa es la loca. Me gusta. Esperen un momento todos. El Valiant comenzó a moverse de maneras que enfermarían a la mayoría de las especies. Giró hacia la izquierda, luego hacia la derecha, luego hacia arriba, luego hacia abajo. Cada movimiento era mínimo, pero perfectamente sincronizado. La nave Z los detectó y abrió fuego. Los rayos de plasma se extienden por el espacio, brillantes y letales. Danny voló a través de la barrera como si estuviera bailando. La nave se retorcía y giraba, utilizando micro ráfagas de sus propulsores de maniobra para evitar cada disparo por el menor margen posible. No fue suerte. Se trataba de habilidad, precisión y confianza absoluta en los sistemas de la nave. El alcance de las armas es de 10 segundos, gritó el oficial de armas. Morrison observó cómo el contador de distancia avanzaba. Apunten a sus motores. Quiero que queden lisiados, no destruidos. Necesitamos prisioneros para interrogarlos. Soluciones de orientación bloqueadas. Al disparar, el Valiant desató todo lo que tenía. Las rondas cinéticas impactaron en los escudos de la nave Z. Los misiles guiados siguieron su curso, impactando los mismos puntos una y otra vez. Los escudos enemigos brillaron intensamente, luego parpadearon y luego colapsaron. Escudos abajo,
Vamos hacia los motores. Más misiles salieron disparados. Atacaron la sección del motor de la nave Z en una serie de explosiones precisas. Morrison observó cómo el resplandor azul de los motores enemigos se apagaba. La nave de mando estaba muerta en el espacio, impotente e indefensa. Alto el fuego. Danny, llévanos. Manténos a una distancia segura en caso de que intenten algo. El Valiant voló en círculos alrededor de la nave averiada como un depredador que observa a su presa herida. Morrison abrió un canal de comunicación. Hablaba en el idioma C que había aprendido durante sus años en la Marina. Este es el capitán Jake Morrison de la delegación humana al Consejo Galáctico. Tu incursión ha fallado. Tus grupos de abordaje están muertos. Su nave de mando está deshabilitada. Será puesto bajo custodia y procesado según la ley municipal. Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran en sus oídos. Luego su voz se volvió más fría. Pero escuchad esto y escuchadlo bien. Corre la voz entre todos los piratas, asaltantes y bandas de guerra de esta galaxia. La humanidad protege a sus aliados. No pedimos permiso para defender a los inocentes. No debatimos la ética de la supervivencia. Si venís por el Consejo, venís por nosotros, y acabaremos con vosotros. La transmisión salió en todas las frecuencias. No fue solo el ZTH quien lo escuchó. Todos los barcos del sistema lo escucharon. Lo oyeron todos los puestos de escucha a una docena de años luz de distancia. El mensaje fue claro y sencillo. La humanidad había trazado una línea. Morrison se volvió hacia su tripulación. Buen trabajo a todos. Danny, llévanos de vuelta a la estación. Mantengamos la nave Z bajo nuestras armas hasta que la seguridad del Consejo pueda tomarla bajo su custodia. El Valiant escoltó la nave de mando averiada de regreso a la estación del Consejo. A medida que se acercaban, Morrison pudo ver que los equipos de reparación ya estaban trabajando en las secciones dañadas. Las luces de emergencia estaban siendo reemplazadas por iluminación normal. La estación se estaba recuperando. Cuando el Valiente atracó, Morrison regresó a la cámara del Consejo. Todavía llevaba puesto su equipo de combate. No había tenido tiempo de cambiarse. Sus manos estaban firmes, pero podía sentir que la adrenalina comenzaba a desvanecerse, dejando agotamiento a su paso. La sala del Consejo estaba llena cuando llegó. Todos los delegados estaban allí y lo miraban fijamente. El silencio era absoluto. Morrison caminó hacia el centro de la cámara y permaneció firme. La alta consejera Trea habló primero. Su voz resonó por toda la cámara. Capitán Morrison, hoy ha violado 17 protocolos del Consejo. Participaste en un combate letal sin autorización. Perseguiste e inutilizaste un barco en retirada. Habéis convertido nuestros salones en un campo de batalla. Sí, consejero. Mataste a 43 seres sensibles. 43 asaltantes que mataron a 31 de los suyos y estaban intentando matar a más. Sí. ¿Y no sientes remordimiento? Morrison la miró fijamente. Siento remordimiento por los miembros del Consejo que murieron antes de que pudiéramos llegar hasta ellos. Siento remordimiento por vivir en una galaxia donde todavía existe la violencia. Pero para los asaltantes no hay consejero. Ellos hicieron su elección. Yo hice el mío. El embajador Vestal dio un paso adelante. Sus mandíbulas chasqueaban lentamente. Eres un depredador, Capitán Morrison. Toda vuestra especie son depredadores. Lo vemos ahora. La forma en que te mueves, la forma en que piensas, la forma en que matas sin dudarlo. Sí, embajador. Somos depredadores. Evolucionamos en un mundo donde todo quería matarnos. Entonces aprendimos a matar mejor. Aprendimos a cooperar, a planificar, a utilizar herramientas, a pensar 3 pasos por delante. Morrison miró alrededor de la cámara a todos los delegados reunidos. Pero también somos animales de manada. Protegemos nuestra manada. Y te guste o no, ahora eres parte de nuestra manada.
Eso es lo que habéis olvidado en vuestros 50.000 años de paz. Alguien tiene que interponerse entre la civilización y la oscuridad. Hoy fuimos nosotros. La cámara quedó en silencio. Los delegados se miraron unos a otros con incertidumbre. Habían construido una civilización basada en la paz y la cooperación. Pero la paz solo funcionó cuando todos decidieron ser pacíficos. Los ZTH habían tomado una decisión diferente y la humanidad había demostrado lo que sucedía cuando los depredadores defendían a su manada. Parte 5. El Consejo convocó una sesión de emergencia 3 días después del ataque. Durante esos 3 días la estación había sido reparada. Los muertos habían sido honrados según sus diversas costumbres. Los heridos fueron atendidos. Y la humanidad había sido secuestrada en sus cuarteles, a la espera de conocer su destino. Morrison estaba solo en el centro de la cámara del consejo. Amy Sullivan y Ryan Carter observaron desde una galería de observación, sin poder ayudar. Los cargos contra Morrison eran graves. Acción militar no autorizada, uso excesivo de la fuerza, violación de protocolos sagrados que habían gobernado la galaxia durante miles de años. Algunos delegados pedían la expulsión de la humanidad del Consejo. Otros querían que Morrison fuera arrestado y juzgado como criminal de guerra. Algunos incluso sugirieron que la propia Tierra debería afrontar sanciones. El debate había durado horas y Morrison simplemente estaba allí escuchando, con el rostro tranquilo. El alto consejero Tra finalmente pidió orden. Su forma brillante ahora era más brillante, recuperada del impacto del ataque. Ahora escucharemos el testimonio de aquellos directamente afectados por los acontecimientos. Los rehenes rescatados pidieron permiso para hablar. Morrison no esperaba esto. Observó cómo 6 seres se dirigían a la plataforma de los oradores. Eran civiles que habían sido retenidos a punta de pistola por los asaltantes. Los que el equipo de Ryan había salvado congelando el corredor. El primero en hablar fue un pelmora, un ser acuático que flotaba en un traje transparente lleno de agua. Su dispositivo traductor transmitía una emoción que hacía temblar sus palabras. Tengo 70 años. He vivido toda mi vida en paz. Mi especie no conoce la violencia desde hace más de 10.000 años. Hace 3 días, aprendí lo que se siente el terror. Ella hizo una pausa. Para recomponerse, me apuntaron con una pistola. Estaba seguro de que moriría. Y luego llegó el equipo del capitán Morrison. No lo dudaron. No negociaron. Ellos actuaron y gracias a ello estoy vivo. Les debo mi vida. Otra voz. Un cronar. Uno de la especie del embajador Vestal. Vi a los humanos pelear. Los vi moverse con una precisión que no creía posible. Fueron brutales con nuestros enemigos. Sí, pero fueron amables con nosotros. Nos trajeron mantas. Nos hablaron amablemente. Se aseguraron de que estuviéramos a salvo antes de seguir adelante. Estos no son asesinos sin mente. Estos son protectores. Uno por uno, los rehenes hablaron. Cada uno contó su historia. Todos expresaron su gratitud. Cada uno reconoció que sin los humanos, estarían muertos. La cámara escuchó en silencio. Cuando los rehenes terminaron, otros se acercaron. Oficiales de seguridad que habían visto a los humanos pelear. Personal médico que atendió tanto a los heridos como a los civiles rescatados. Ingenieros que habían visto cómo los humanos usaban los sistemas de la estación como armas. Cada testimonio pintó el mismo cuadro. Los humanos habían sido eficientes, profesionales, en última instancia, misericordiosos con aquellos que merecían misericordia. Luego el embajador Vestal se levantó para hablar. La cámara quedó en silencio. Todos esperaban que condenara a la humanidad. Él había sido su crítico más fuerte. En cambio, sorprendió a todos. He llamado a los humanos primitivos. He dicho que son demasiado violentos, demasiado jóvenes, demasiado peligrosos. Después de estos acontecimientos, todavía creo que son todas esas cosas. Hizo una pausa y sus mandíbulas chasquearon lentamente.
pero también creo que son necesarias. La cámara estalló en una conversación sorprendida. Vestal levantó una mano con garras para pedir silencio. Hemos construido una civilización partiendo del supuesto de que todos comparten nuestros valores. Hemos olvidado que la galaxia es grande y contiene seres que no respetan nuestra paz. Los asaltantes vinieron aquí creyendo que éramos presa fácil. Estaban en lo cierto. Miró directamente a Morrison. Pero los humanos no han olvidado cómo luchar. Llevan consigo la violencia como una herramienta, lista para usar cuando sea necesario. Esto me asusta. Debería asustarnos a todos. Pero también salvó vidas. Quizás necesitamos ese miedo. Tal vez necesitemos recordar que a veces la paz debe defenderse con la fuerza. El debate que siguió duró horas. Algunos delegados estuvieron de acuerdo con Vestal. Otros argumentaron que aceptar la violencia, incluso la violencia defensiva, iba en contra de todo lo que representaba el Consejo. Los argumentos iban y venían, eran apasionados y complejos. Finalmente, el alto consejero Traa pidió silencio. Hemos escuchado mucho hoy. Ahora daré mi juicio. Su forma se iluminó, llenando la cámara de luz. Capitán Morrison, se le declara culpable de 17 violaciones del protocolo. Actuó sin autorización. Utilizaste fuerza letal cuando nuestras tradiciones exigen paciencia. Convertiste nuestros pasillos en un campo de batalla. Morrison se mantuvo erguido, aceptando el juicio sin quejarse. Sin embargo, Trea continuó. También salvaste 127 vidas. Evitaste una brecha catastrófica en la seguridad del Consejo. Demostraste un coraje que habíamos olvidado que existía, y todo esto mientras protegías a seres que te habían llamado primitivo. Hizo una pausa y cuando volvió a hablar, su voz tenía peso. El Consejo crea por la presente un nuevo puesto. Lo llamaremos Guardián del Consejo. Este puesto lo ocupará la humanidad. Serás responsable de la defensa militar del espacio del Consejo. Entrenarás a nuestras fuerzas de seguridad. Nos enseñarás lo que hemos olvidado sobre la supervivencia. La expresión de Morrison no cambió, pero por dentro sintió alivio. No por él mismo sino por su tripulación. No enfrentarían ningún castigo por hacer lo correcto. La forma de Traa se acercó a él. Pero debes saber esto, capitán. Este puesto conlleva una gran responsabilidad. Serás nuestra espada. Sí, pero también debes ser nuestra conciencia. Debes recordar que el objetivo es proteger, no conquistar. Debes enseñarnos a ser fuertes sin volvernos crueles. ¿Puedes aceptar esto? Morrison lo pensó detenidamente. No se trataba solo de él. Se trataba de definir el papel de la humanidad en la galaxia para las generaciones venideras. Finalmente, asintió. Aceptamos. Consejero. La humanidad será vuestros guardianes. Nosotros permaneceremos vigilantes y nunca olvidaremos que nuestro propósito es proteger, no dominar. La sala estalló nuevamente en discusión. Algunos delegados aplaudieron. Otros parecían inseguros. Pero la decisión ya estaba tomada. La humanidad se convertiría en el brazo militar del Consejo. Los defensores de una civilización que había olvidado cómo defenderse. En las semanas siguientes, soldados humanos comenzaron a llegar a la estación del Consejo. Vinieron de la Tierra y del puñado de colonias que la humanidad había establecido. Ahora eran maestros, no solo guerreros. Entrenaron a las fuerzas de seguridad del Consejo en combate básico. Enseñaron táctica y estrategia. Mostraron a otras especies cómo pensar como protectores. Al principio fue extraño. Especies que nunca habían empuñado un arma aprendieron a disparar. Seres que habían vivido toda su vida en paz aprendieron a moverse tácticamente, a vigilar las esquinas, a cuidar sus espaldas. Algunos lo adoptaron de forma natural. Otros lucharon, pero todos lo intentaron porque el ataque les había enseñado una dura lección. La paz no estaba garantizada. Había que mantenerlo. A Amy Sullivan se le asignó dirigir el cuerpo diplomático,
asegurándose de que el nuevo papel militar de la humanidad no eclipsara sus responsabilidades diplomáticas. Trabajó incansablemente para construir puentes entre soldados humanos y civiles extraterrestres, ayudando a ambos lados a entenderse. Ryan Carter se convirtió en el comandante de la Fuerza de Defensa del nuevo Consejo, una unidad militar de especies mixtas que se entrenó bajo liderazgo humano. Fue paciente con sus estudiantes, entendiendo que la mayoría de ellos nunca antes habían considerado la violencia. Les enseñó que ser un guerrero no significa disfrutar de la violencia. Se trataba de estar preparado para usarlo cuando fuera necesario. Y Morrison se convirtió en el primer guardián, un título que conllevaba tanto respeto como inquietud. Otras especies lo observaban en los pasillos. Sus expresiones mezclaban gratitud y cansancio. Fue un recordatorio de lo que habían olvidado y de lo que esperaban no volver a necesitar nunca más. Pero también fue la prueba de que la protección era posible. La noticia del ataque se extendió por toda la galaxia. La historia fue contada de 1000 maneras diferentes, pero el núcleo siguió siendo el mismo. El Consejo había sido atacado. Los humanos lo habían defendido. Los asaltantes habían sido destruidos. Piratas y criminales de toda la galaxia escucharon el mensaje y reconsideraron sus planes. Una nueva frase comenzó a circular en los rincones más oscuros del espacio. Los humanos están mirando. El Consorcio Z nunca volvió a atacar al Consejo. Otros grupos piratas se mantuvieron alejados del espacio del Consejo. Algunos por miedo, otros por respeto, pero sobre todo porque habían aprendido que paz no significa indefensión. Ya no. 6 meses después del ataque, Morrison se encontraba en la plataforma de observación de la estación del Consejo. Estaba mirando las estrellas sosteniendo una taza de café. Era un hábito humano que poco a poco se fue extendiendo a otras especies. La estación estaba tranquila esa noche, en una paz que parecía ganada más que asumida. Amy se unió a él, llevando su propia taza de café. Ella permaneció de pie junto a él en un cómodo silencio por un momento. Luego habló en voz baja. ¿Crees que hicimos lo correcto? Morrison tomó un sorbo de su café. Creo que hicimos lo necesario. Si fue correcto o no, lo decidirá la historia. Ahora nos llaman los depredadores de la galaxia. Algunas especies nos tienen miedo. Bien. Las personas que deberían tener miedo son aquellas que quieren dañar a los inocentes. Todos los demás están bajo nuestra protección ahora. Amy sonrió levemente. ¿Protección? Esa es una carga pesada. Sí, lo es. Pero es una carga que vale la pena llevar. Se quedaron juntos mirando las estrellas. Detrás de ellos, la estación del Consejo bullía de actividad. Los humanos y los extraterrestres trabajaron codo con codo, aprendiendo unos de otros. La galaxia había cambiado. Las cosas no volvían a ser como antes. Pero quizás eso no era algo malo. Durante 50.000 años, la galaxia había vivido en paz porque se había olvidado de la guerra. Ahora estaba aprendiendo a mantener la paz porque recordaba.